Bueno, hoy estamos desde un lugar diferente, hoy estamos desde el hospital, que está mi esposita aquí. Entonces va a ser un poco diferente a lo usual. Mi tono de voz va a ser bastante bajito también y se van a escuchar otros ruidos de fondo porque estamos en el hospital. Pero eso no impide que tengamos un ratito para hablar de Dios y para poder escuchar acerca de Él. Primero que nada, vamos a comenzar hablando de algo importante. Y es ¿dónde está Jesús durante mi dolencia? Y eso aplica para mi esposa ahorita, aplica para todas las otras personas que nos hemos preguntado por qué estoy pasando por esto, qué está pasando ahorita, por qué tengo que pasar por esto del todo. Estando en el hospital me trae muchísimos recuerdos, especialmente que estamos en agosto, que fue el mes de mi mamita y demás, y los hospitales siempre me ponen a recordarle a ella. No porque lo que mi esposa tenga sea como lo que tenía mi mamita, y declaro en nombre de Dios que no es así, que va a ser algo mucho más fácil de tratar y que muy pronto ya va a estar en la casita con nosotros. Sin embargo, uno siempre queda con sus traumas y sus fobias y sus cosas. Todo esto, los traumas y fobias que uno habla también, es importante saber que la misma psicología sabe que los traumas y fobias son principalmente, no todos, pero principalmente vienen de un lugar, y es que todo el mundo tiene una derivación a las fobias, que es el miedo de lo que todos sabemos que todos vamos a afrontar. De nuevo, es un tema que va a tocar porque cuando uno está enfermo uno piensa en lo peor siempre, no porque eso sea lo que tiene mi esposa, y de nuevo estoy declarando que no es así, pero es algo que uno tiene que estar consciente que es de dónde se deriva ese miedo, esas fobias, esos traumas. Por lo general, primero que nada, el miedo a la muerte, pero secundario también está el miedo al dolor. Yo sí le puedo decir a todas las personas que me conocen que yo nunca he tenido miedo de irme al otro lado, pues yo sé lo que me espera allá, ya está Jesús conmigo. Pero siempre he tenido mucho miedo al dolor o a quedar incapacitado de alguna forma, que yo no pueda ejercer mis cosas, lo que tengo que hacer y demás. Y hay una cosa más que también en la psicología se sabe que causa traumas o fobias, y es la incertidumbre. Cuando uno no sabe qué esperar de una situación, o el mismo psique de uno no sabe qué esperar de algo. Con eso en mente, quiero leer un salmo que justamente fue el primer salmo que me aprendí en honor a mi mamá cuando ella estaba pasando por lo que estaba pasando, que es el Salmo 42. En el Salmo 42 dice algo como esto, ya se lo leo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí los días están siendo personificados, son los mismos días los que están preguntando ¿dónde está su Dios? 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Háganle números que esta no era una persona no creyente, esta era una persona, específicamente el rey David, que llevaba a la gente con voces de alegría y de alabanza hasta la casa de Dios, hasta el templo de Dios para alabar, y aún así en este momento está pasando por dificultades. ¿Okay? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo le está diciendo a su alma, porque usted está triste, porque usted está deprimido, porque usted está pensando lo peor. Espere, porque todavía tengo vida en mí para alabar a Dios, que es mi salvación y es mi Dios. Continúa el versículo 6, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vea usted que él mismo, en medio de que acaba de decir algo positivo, le está diciendo al alma que tiene que seguir alabando a Dios. Él mismo le está diciendo, porque él mismo tiene su duda de por qué todas las ondas y las olas de Dios han pasado sobre él. Imagínense un mar entero de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Eso siente él que ha pasado sobre él en este momento, y eso se lo está casi que reclamando a Dios. ¿Por qué está pasando eso, verdad? Y continúa: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. A pesar de todo lo que está pasando, uno sigue orándole a Dios y diciéndole a Dios, aquí estoy todavía. Y su misericordia viene a mí cada mañana que llega, es una nueva misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es un día más que nos permite estar acá, ¿cierto? Y
También dice que en la noche va a poder estar él con el cántico de Jehová, o sea, va a seguir alabando a Dios y orando a Dios a través de todo el momento. ¿Sí? 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Vea usted como hasta el más creyente de los creyentes tiene momentos de duda. Y dice, ¿por qué usted me abandonó? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? 10. Como quien hiere como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y de nuevo, vuelve a lo mismo. Él dice que los enemigos ya están llegando al punto de herirle los huesos. Y los mismos días de nuevo le está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y cierra el salmo diciendo esto: ¿por qué te bates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42 nos habla de muchas cosas. Primero que nada, en un sentido de abandono. Nosotros como cristianos, a pesar de ser fieles o a pesar de ser creyentes en Jesús, muchas veces nosotros abandonamos nuestra propia fe y nosotros nos desviamos y nos ponemos a centrarnos en otras cosas en esta vida, ¿cierto? Pero aún así, nosotros reclamamos, aún estando en buenos momentos con Jesús, nos pasan cosas, hay retos en esta vida. Y uno mismo le dice a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que usted me comandó a hacer? Yo soy uno de sus creyentes, yo soy uno de los que le sigue. Bueno, entonces hay una cierta incertidumbre ahí. También podemos ver en el Salmo 42 que el enemigo ataca incluso a los fieles seguidores de Cristo durante momentos de debilidad. Son los principales momentos que Él va a usar para decirnos, dude, no tiene ninguna razón para creer, es falso lo que usted cree, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y finalmente también vemos en el Salmo 42 que a pesar de todo eso, hay esperanza que viene por medio de la fe que tenemos en Jesús. Que aún en los momentos difíciles nosotros sabemos que tenemos que decirle, Jesús, gracias por lo que me estás dando, gracias por este reto, gracias por todo lo demás. Ok. Vamos a irnos directamente a Juan 11 para leerlo. ¿Sí? Juan 11 es la historia de Lázaro. No la de Lázaro y el hombre rico, esta es la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. ¿Okay? Voy a leer partes que van a hablar de muerte. De nuevo, no estoy dictando una sentencia sobre mi esposa. Esto es demasiado importante porque ya está conmigo y no quiero que piense que esto es un mensaje dedicado a esa parte negativa, sino a todo lo demás que viene aquí. Es simplemente parte de la historia que vamos a leer y que es una historia importantísima para entender dolencia y todo lo que esto conlleva y también todo lo que Jesús hace en medio de ella. De eso se trata la palabra de hoy, de hecho. Entonces, comenzando, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Luego el versículo 2 nos hace una aclaración muy importante y este versículo más adelante vamos a volverlo a leer, pero para entender bien el contexto. Dice: María, cuya hermano era Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Ok? Recordamos eso. Ahora, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, y esta quiero que se le agrade a usted y se le agrade a todo el mundo que está enfermo en este momento: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ok? Me decía siempre mi mamita, cuando yo estaba enfermo, cuando yo estaba triste, cuando yo estaba pasando una dificultad, dedíqueselo a Dios. Y muchas veces me costaba entender qué significa dedíqueselo a Dios. ¿Qué significa eso? Que estoy sintiéndome pésimo y que entonces Dios, esta es mi forma de agradecerle, ¿o qué? No, me decía dedíqueselo a Dios por lo siguiente: cuando usted está sintiendo un dolor, usted no tiene ganas de pensar en Dios. Cuando usted está en un camado, cuando usted está en un hospital, cuando usted está pasando tristezas, es el momento en el que menos usted quiere pensar en Dios. Sin embargo, así como Jesús lo dijo clarísimamente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, y está escrito en las cartas de Pablo, todo lo que nosotros hacemos en esta vida lo tenemos que hacer en honor a gloria a Dios. De hecho, dice que todo lo que comamos, todo lo que bebamos, lo hacemos en gloria a Dios. Qué difícil pensar uno en comer y decir, esta comida me la va a comer en honor a Dios o en gloria a Dios. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos la costumbre de que apenas vamos a comenzar a orar, ¿qué es lo primero que hacemos? A comer. ¿Qué es lo primero que hacemos antes de comer? Y ya dije la respuesta: orar. ¿Cierto?
porque nosotros queremos decirle a Dios, gracias por estos alimentos, se los estamos dedicando, los estamos comiendo en honor a que usted nos proveyó de alimentos, y por eso le agradecemos y por eso bendecimos los alimentos. El mismísimo Jesús, cada vez que comía, se nos decía que Él inmediatamente comenzaba a hacer una dedicatoria a Dios de esos alimentos, ¿cierto? Así mismo nosotros. Ahora, vean ustedes que aquí dicen, hey, el que ama a Jesús está enfermo. Jesús ama a Lázaro, sí, pero no solo ama a Lázaro. Jesús nos ama a todos. Y entonces esa es la historia. Lázaro no es el único que Jesús ama. Jesús nos ama a todos nosotros. Cada vez que a Jesús le llega noticias de que uno de nosotros está enfermo, piensa exactamente lo mismo que piensa cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Él no se regocija en nuestra enfermedad, Él no se pone contento en nuestra enfermedad, pero siempre hay un propósito. Ahora, de hecho, leamos versículos 5 a 6, que dicen lo siguiente. Dice, estamos en Juan 11 y vamos ya por el 6. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo Jesús a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahora, quiero que analicemos esto. Si a usted le acaban de decir que está enfermo alguien que usted ama, ¿usted qué hace? ¿Usted se queda quietito donde usted está? No. Por lo general uno se va corriendo, ahora van a saber cómo ayuda. También una hora. ¿Mm? También una hora. Hora también, eso es lo primero, sí. Pero aquí se nos dice que Jesús durante 2 días se quedó donde estaba. Uno diría, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué está haciendo esto? Si él puede ir y sanarlo en este momento, inmediato, o ni siquiera ocupa ir, él podría haber dicho desde dónde estaba, sanes y se sana. ¿Por qué se quedó? Porque esperó. Y es porque hay un propósito. De nuevo, el propósito es importante. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Yo sé que Jesús es maestro de maestros. En todo momento, con cada pregunta, con cada cosa, Él responde con una enseñanza de una vez. Esto de los 12 días, el que camina de día está haciendo una alusión que es que el que camina en la luz, el que camina haciendo lo correcto, no se tropieza. Pero el que camina de noche, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que no es correcto y lo que no es de Dios, tropieza, ¿cierto? Ahí está la enseñanza. ¿Por qué le dijeron los discípulos que lo iban a apedrear? La última vez que Jesús estuvo aquí, en esta misma ciudad, había estado predicando, le hicieron una pregunta, él contestó, básicamente dándoles a entender, yo soy Dios, yo soy el Mesías. ¿Y qué hicieron entonces? Dijeron, esto es blasfemia y lo vamos a apedrear. De esa se salvó, por así decirlo, Jesús. Se fue de ahí, no huyó, pero se fue, y la gente no pudo apedrear, y al final está a punto de volver al mismo lugar donde hace nada estuvieron a punto de apedrear. ¿Okay? ¿Qué contesta entonces aquí en el versículo 11? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ojo, qué interesante como él lo pone, como él lo ve, diferente completamente a lo que uno diría, ¿cierto? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Sí, se está durmiendo, más bien se va a sentir bien ahorita, está recuperando, durmiendo. No entienden, muchas veces los discípulos escuchan la enseñanza de Jesús y no la entienden. Muchas veces nosotros vemos las señales, los mensajes, las enseñanzas de Jesús y tampoco las entendemos. Es algo que pasa. Y entonces dijo, en el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué se alegra de que no estuvieran ahí? No, porque muchas veces pasa como pasa ahora. Dígame, ¿qué iba a decir usted, perdón? Porque no sabían lo que él iba a hacer. Exactamente. Además pasa mucho que si usted es alguien que está tocado por Dios y está usando a Dios, o mentira, Dios lo está usando a usted para esparcir su evangelio, ¿qué es lo que pasa? Usted llega y usted predica el evangelio y muchas veces existen todavía profetas, sí los existen, algunos, no todos, como yo siempre he dicho a mi esposa, son bastante pocos, menos que antes,
y no son el típico me llamo apóstol que sale en TikTok, entonces yo no creo en eso, pero sí hay cierta gente que Dios todavía la usa para profetizar. ¿Qué es el problema? Que si usted es conocido como uno de estos apóstoles falsos, uno de estos profetas falsos, ya la gente no le va a creer nada de lo que usted diga, ¿cierto? Pero en cambio Jesús no había fallado ni una sola de sus profecías, que es uno de los requisitos para ser un profeta de Dios, y lo que él estaba a punto de hacer era milagroso. Si él hubiera estado ahí cuando Lázaro murió, la gente hubiera dicho, mira, lo enterró, es una pantomima, es un acto, es algo, ¿verdad? Y hubieran fácilmente desacreditado lo que Jesús estaba por hacer. ¿Sí? Ahora, en el versículo 16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre hay un negativo en medio de todo lo positivo, siempre hay alguien que va a tirar un comentario que uno dice, ay, qué comentario más tontito, ¿cómo se le ocurre hacer ese comentario en este momento? La gente está sintiéndose mal, este no es el momento. En lugar de pensar, uy, mira, vamos a ir con el maestro que es todopoderoso, que va a sanar, como ya ha sanado a un montón de personas, va a resucitar como puede hacerlo y ya sabemos que puede hacer. En lugar de pensar eso, dice, ay, a él lo van a apedrear y a nosotros también nos van a apedrear. Siempre, y nunca se lo dejan para sí mismos los comentarios tampoco, siempre se los tiran a otra gente, a los familiares, a los amigos, y ya todo el grupo de amigos pensando, ay, esto es algo negativísimo lo que va a pasar y todo. Ese era Tomás. ¿Cuántos Tomás tenemos nosotros en nuestra vida y cuántas veces somos nosotros nuestro propio Tomás también? No hay que ser negativos, hay que ser positivos y hay que ponerlo en manos de Dios, que es el que tiene todo el poder. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vea que aquí hay dos actitudes diferentes también. Una sabe quién es el que viene y sale feliz a verlo, otra no va a estar tan feliz, y ahorita vamos a ver otra de las diferencias de actitud. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabe que Jesús tenía el poder de sanarlo, ¿cierto? Ella tiene fe en eso. Mas también sé ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vea que ella tenía fe, ¿cierto? Esa es la actitud 1. Ahorita vamos a ver la actitud 2. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, eso es algo que nos pasa mucho a los cristianos. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, pero también sabemos que esa vida eterna tenemos que morir, Dios nos da un cuerpo glorificado y eventualmente vamos a vivir eternamente en cuerpo glorificado. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Y entonces, como podemos ver, uno muchas veces se preocupa como cristiano nada más o se preocupa no, se da consuelo solo en el hecho de que nuestra vida es eterna, ¿cierto? Pero eso para la gente que está pasando momentos difíciles no va a estar pensando, oye, qué ganas ya nada más de eso. O no quiere quitarse el dolor ahorita, en la actualidad, ¿cierto? Entonces es importante también saber que Jesús ve ese dolor, que no es ciego a eso, y que Él también, nuestras oraciones influencian cómo Él trabaja con estas cosas, ¿ok? Ahora, ella sabía, y de hecho le contesta, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella estaba pensando lo mismo que piensa un cristiano, ¿cierto? Pero entonces le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo leo otra vez, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vea qué importante la pregunta. ¿Usted cree esto el día de hoy? Cualquiera que esté escuchando, cualquiera que oiga esto después, ¿cree esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro y a todos los demás, ¿quién dice la gente que yo soy? Y el único que supo decirle quién era fue Pedro. Y le dijo, esto se lo ha revelado el Espíritu Santo, no es algo que venga de la carne, es algo que fue revelado directamente de Dios. Aquí mismo, la misma revelación que tuvo Pedro la está teniendo Marta. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al sepulcro a llorar ahí.
o va al sepulcro. Pensaron eso, que ella iba a ir a llorar a donde está el sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, y ojo, aquí es el cambio de actitud, son las dos actitudes diferentes, una que se queda, una que va directamente al encuentro de Jesús. Le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aparentemente, y no se entiende solo por el texto, pero aparentemente, una tenía una actitud abierta hacia Jesús y la otra estaba en son de reclamo. ¿Mm? María, aparentemente en este caso, estaba reclamando, mientras que Marta le estaba diciendo, yo entiendo lo que pasó y sé que usted tiene la capacidad de resucitar. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Pero este versículo que viene es el versículo más corto de la Biblia y uno de los que nos da a entender mejor cómo Jesús nos ve a nosotros todos los días. Jesús lloró. ¿Por qué habría de llorar? Él sabía que estaba a punto de resucitar. Y aún así vio el dolor de los que le rodeaban, a alguien que él quería. Y llora porque le conmueve ver a esas personas y lo tristes que quedan después de una pérdida, o incluso saber que nosotros como humanos sufrimos de un montón de cosas. No es un Dios ajeno. Muchas veces se comete el error de ver a Dios como solo Dios. A mí en algún punto me ministraron en el pasado, hace muchos años, y me dijeron, usted ya comprende a Dios como Dios, y Dios ve eso. Pero algo que usted todavía no ha hecho es ver a Dios como papito Dios. Y increíblemente a partir de ese punto yo comencé en una búsqueda de ver a Dios como un papito, como alguien que se preocupa por mí, no como el Dios distante que lo ven algunas religiones, que nada más nos puso en la tierra y nos abandonó a ver cómo nos va, o el Dios que más bien se goza de ver que es que la broma cósmica de cómo sufrimos y todo eso. No, es el Dios que verdaderamente nos ve y está con nosotros y sufre con nosotros, porque incluso que Jesús llore por vernos sufrir nos dice eso, ¿cierto? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y sí, sí podría haberlo hecho, ¿cierto? Pero él les había dicho algo a los discípulos antes de venirse. Él había dicho, esto tenía que pasar de esta forma, para que ustedes vean la gloria de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, muy probablemente llorando entonces, pues estaba profundamente conmovido, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Ella le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Ustedes han visto, se muere un animalito, por más chiquitito que sea, ya el día ya huele feo. Ahora imagínense un cuerpo humano, ¿cierto? Y tapado en una tumba, ni qué, porque entonces guarda todo el olor ahí, enguacado. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, recuerde, yo le hice una promesa, usted se está acordando de esa promesa, y eso nos lo dice a nosotros todo el tiempo. No es acordarnos nada más cuando todo está bien, no, es acordarnos en todo momento. Él nos hizo una promesa y nosotros creemos en esa promesa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ojo que no le está diciendo, Padre, por favor en este momento resucita a Lázaro. No, le está diciendo, gracias porque ya usted me escuchó. ¿Qué significa? Que ya él ya había estado orando a Dios constantemente por esto, ¿cierto? Y que Dios escuchó esa oración. ¿Dios escucha las oraciones solo de Jesús por ser el Hijo de Dios? No. Dios escucha las oraciones de absolutamente todos. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces todo esto que pasó era con un motivo específico. Era una señal más de entre muchas de que Él es Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ojo que no le dijo, Lázaro, resucite a partir de ahora, no, ya Lázaro ya estaba vivo. Está diciendo, ya sálgase del sepulcro, ya puede salir. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Usted sabe el miedo que le puede dar a uno a nivel humano ver a alguien que ya estaba ya, pero ya declarado, ¿verdad? Muertitico, envuelto como una momia, y ahora sí vamos a quitarle todas las vendas. ¿Será que está en Estados Unidos? ¿Tenía que? Los años. Probablemente ya haya llegado al punto de que está gusaneado, podrido, y sin embargo la curación de Dios es tan perfecta, que todo eso desapareció inmediatamente cuando lo resucitó. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Ojo, esto pasa hasta con los milagros más grandes. Usted ve a alguien recién curado de entre los muertos, levantado,
sin una sola señal de putrefacción, que Jesús le quitó la putrefacción. Y aún así, muchos no creen, ¿no? Y pasó aquí, y pasó con otros milagros, como cuando Jesús estaba en medio de ellos en forma de un tornado y un tornado de fuego en la noche. Y pasó después de las 10 plagas de Egipto, y pasó después de que multiplicó panes en frente de un montón de gente, etc. Aún así muchos creen y muchos agarran el milagro y dicen, creí en ese momento, se me olvidó. Y nosotros como cristianos nos pasa eso mucho, porque nosotros Jesús llega y nos hace milagro tras milagro tras milagro, que si logramos cancelar una deuda, que si logramos salir de una situación económica, que si logramos salir de una enfermedad, que si logramos, nos hace los milagros, y al mes de eso ya otra vez estamos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí me va a hacer el favor otra vez? ¿Será que no? Tenemos que recordar que Jesús es nuestro Dios y que Él nos hizo una promesa, ¿sí? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué problema, verdad? Vea usted, tienen el milagro, tienen a Dios presente. Ellos mismos están viendo que si Él sigue haciendo esos milagros, tiene que ser Dios presente. Y en lugar de decir, aquí está nuestro Dios, dicen, uy, pero nos va a quitar nuestro estatus económico, nuestro estatus de sacerdotes, nuestro estatus de ser una nación. ¿No? Y prefieren detener o tratar de detener al mismísimo Dios que entregársele de lleno. ¿No? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vea, Caifás sabía quién era Jesús en este punto, ya no que le cabía la menor duda. Dice, yo prefiero que se muera uno y no que se mueran todos los demás. Sigue pensando en algo completamente terrenal. Ojo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y ojo, este es un profeta, y sí, profetizó exactamente lo que iba a suceder. Era un profeta de Dios, sin embargo. ¿No? Caifás. Uh-huh. Definitivamente no, ¿verdad? ¿De dónde habrá recibido la revelación? Del Espíritu. Puede haberla recibido del Espíritu Santo y luego la agarró y dijo, no, aunque vaya a morir, prefiero que muera, a que haga lo que tiene que hacer. O sea, puede haber recibido definitivamente la profecía del Espíritu Santo, puede haber sido influenciado por el mismo enemigo. Cualquiera de las dos son factibles, ¿cierto? Porque a fin de cuentas lo que quería el enemigo con Caifás era mate a Jesús. Y el enemigo en este punto pensó, si yo mato a Jesús, estoy eliminando toda la posibilidad de que se cumplan las profecías de Dios. El enemigo es inteligente, pero no vio que más bien está cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús quería que él hiciera. Ahora, dígame, vamos un momentito. Qué increíble como las personas pueden ser influenciadas, ¿verdad? Hasta tal punto de ver que está lo que se les prometió enfrente y decir, no, pero yo prefiero llevarle la contraria a esa promesa. Entonces, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos huyeron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Ya desde ahí tenían el plan de matarlo apenas lo vieran. Ahora, les dije que íbamos a volver al versículo 2, porque este versículo es importantísimo. Dice que María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y con eso quiero terminar. ¿Qué es el detalle? ¿Por qué quería recordar este versículo? Cuando María hizo esto, más adelante en el Evangelio, y también en los otros Evangelios, en Mateo y Marcos, cuando se habla de lo mismo, cuando le dicen a Jesús, María está desperdiciando 300 denarios. No dice 300 si usted lo compara, colones es cualquier cochinada, 300 colones, pero 300 denarios era el sueldo de un año entero de una persona. Por eso a ellos les dolió que se botaran ese perfume, porque ellos decían, en lugar de eso, ¿por qué no mejor nos dejamos la plata? Y especialmente Judas, que es el que más se quejó según los otros evangelios, lo dijo porque él era el tesorero y porque se robaba plata de la tesorería. Hasta la fecha existen personas así en nuestros puestos de gobierno y demás. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando ellos dijeron eso y se quejaron, Jesús les dijo, lo que ella está haciendo ahorita
se va a tener que recordar o va a tener que ser recontado cada vez que se hable de mi evangelio. ¿Por qué? Lo que ella hizo fue entender de qué se trataba el evangelio. ¿Ustedes acuerdan que cada vez que Jesús decía, a partir de ahora me toca ir a morir, y ya viene el día en el que tengo que morir? Y muchos de los discípulos decían, no entendemos esto, o les pasaba por encima de la cabeza, pensaban, ¿qué significa que tiene que ir a morir? No lo lograban entender. Y otros, inclusive Pedro, dijeron, no, yo no voy a permitir que usted muera, voy a hacer lo posible para que usted no muera. Pero es porque ellos no entendían la totalidad del evangelio, ellos no entendían que era necesario que Jesús muriera por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser libres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? María sí lo entendió, y lo que ella estaba haciendo era ungiendo a un enfermo o a alguien que estaba a punto de morir, en ese caso Jesús, para que pudiera morir con los ungüentos. Hasta la fecha, en ciertas religiones, cuando se está a punto de morir, le ponen los santos óleos o le ponen aceites y demás, porque saben que ya no hay forma de volver atrás, ¿cierto? Y eso es precisamente una forma de alistarlo para lo que viene. Cuando María estaba haciendo eso, estaba entendiendo que el Evangelio requería que Jesús hiciera esto por nosotros. Y por eso es que lo que ella hizo hasta la fecha se tiene que recontar junto con el Evangelio, porque ella sí es capaz de entender, o ella sí fue capaz de entender que la muerte de Jesús era necesaria. Ahora, todo eso para decir lo que estamos hablando hoy. ¿Dónde está Jesús durante mi dolencia? Jesús es el que está llorando con usted cuando usted se siente triste. Jesús es el que está llorando con sus seres amados cuando ustedes amados se sienten preocupados. Jesús es el que le acompaña durante todas las dolencias a usted y a todas las demás personas que están enfermas, porque no es un Dios apartado de nosotros, es un Dios que está con nosotros. Es un Dios también que está dispuesto a escuchar las oraciones, como se nos dice aquí directamente. Gracias Dios porque usted escuchó mi oración. Y así como escuchó la oración de Jesús en ese momento, está escuchando la de nosotros que estamos orando porque usted se sienta mejor en este momento. Y ese usted es tanto para mi esposa como para cualquier otra persona que se sienta ahorita enferma, se sienta desamparada. Jesús no nos abandona, Jesús está con nosotros y está escuchando nuestras oraciones y va a hacer milagros en nuestras vidas. Amén. Amén. Cerramos con una oración. Dios Padre Santo, te agradecemos este día en el cual nos permites estar juntos para escuchar de tu palabra nuevamente, poder reinterpretar muchas veces lo que se nos ha olvidado a través de los años, que tú hiciste promesas de darnos cosas buenas, de que si te pedíamos pan no nos ibas a dar una serpiente, un alacrán, que es más bien todo lo contrario, siempre nos ibas a dar lo mejor de lo mejor. Te pedimos en este momento entonces, Padre, sanidad, te pedimos, Padre, que el dolor se vaya, te pedimos que cualquier malestar, cualquier cosa que el enemigo esté plantando en nosotros para querer alejarnos de la fe que tenemos por ti, sea completa y absolutamente eliminado de nuestros cuerpos. Padre, nos ponemos en tus manos para seguir alabándote, para seguir siendo siempre tus siervos, y que nuestra fe sea renovada hoy por medio de esta enfermedad, ya que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús decimos esto. Amén y amén.